dentro de la pediatría y dentro de la medicina son demasiado importantes por las consecuencias que producen estas enfermedades. Me refiero a la tuberculosis y al VIH. Estas dos enfermedades que significan, no solamente a nivel de la región, del país o a nivel mundial, gastos enormes, no solo por las complicaciones que tienen, significan el efecto que puede tener en cada una de las familias de los pacientes que lo padecen. Empezamos con lo que es tuberculosis en pediatría. Hoy desarrollaremos lo que es la tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, tuberculosis multidroga resistente, cómo es que se presenta esta enfermedad, la hidropatogenia, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y algunas de las complicaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, no es un tema corto, solamente con decirles que la norma técnica aprobada en marzo del año pasado, 2023, que habla sobre tuberculosis acá en el Perú, consta de 5 capítulos. Y para hablar de tuberculosis, ustedes han revisado, algunos de ustedes ya han leído en algunos de los libros, pues son capítulos grandes. He tratado de resumir, adelante, de resumir lo más importante y lo que a ustedes les va a servir ya que están a puertas de irse al internado y posteriormente al SERUM. Lo que nosotros tratamos de manera intrahospitalaria son las complicaciones. Difícilmente vamos a hacer diagnóstico de tuberculosis, aquellos que tienen pocos síntomas o los que son baciloscopía o que son los contactos, generalmente son diagnosticados en el primer nivel de atención, que es el primer lugar donde ustedes van a ir. Probablemente algunos de ustedes decidan quedarse solamente en la zona de Chiclayo, otros decidan ir a la sierra, y los que quieran ir bien. Pero ahí es donde van a tener la mayor cantidad de casos para hacer diagnóstico de tuberculosis. La tuberculosis es todavía una importante causa de mortalidad en todo el mundo, a pesar de que nosotros tenemos grandes avances en el diagnóstico. Actualmente hay pruebas, como se lo voy a mencionar más adelante, hay pruebas sanguíneas o de las secreciones que en 2 horas te pueden dar el diagnóstico de tuberculosis, sin necesariamente estar haciendo la baciloscopía durante 3 días continuos, que al final te va a dar si ese paciente es bacilífero o no bacilífero, que ya al final del clase van a entender qué es lo que significa. Más o menos de 3 a 5 millones de muertes están atribuidas a esta enfermedad, o sea, no es poca la incidencia de muerte. Se proyecta que en los próximos 10 años la tuberculosis matará a 30 millones de personas y afectará a 90 millones. Y muchos de estos 90 millones de individuos que se van a contagiar o se van a infectar, nunca se van a dar cuenta. Esta infección es una infección crónica. Ustedes que ya están en la parte clínica, existen 2 grandes grupos de enfermedades: las infecciones agudas y las infecciones crónicas. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué los diferencia? El tiempo, Las infecciones agudas son aquellas que se pueden presentar en horas, máximo 3 o 4 días. Sin embargo, las infecciones crónicas son aquellas que después de infectarse pueden aparecer en el tiempo, después de semanas, después de meses, Inclusive pueden permanecer asintomáticos. En el 2005, 1/3 de la población mundial estaba infectada, más o menos 8.8 millones de nuevos casos y 1.8 millones de muertes. Este dato es muy importante. Una persona bacilífera, es decir, aquella persona que elimina bacilos, puede infectar a 20 pacientes. Y de estos 20 pacientes o de estas 20 personas, 2 resultan ser enfermos. Si ustedes van a encontrar alguna literatura, te va a decir, de 10 infectados, 1 es enfermo. Es lo mismo. Es el 10
10% de los infectados terminan haciendo la enfermedad. ¿Y por qué es importante este dato y por qué se los he colocado acá? Si ustedes van a los hospitales y no tienen las medidas de protección adecuadas y un paciente tiene tuberculosis bacilífera, ese paciente puede infectar a 20 trabajadores, incluidos internos, residentes y el personal asistencial. Adelante. Y de todos ellos, 2 hacen enfermedad. ¿Hay tuberculosis en los trabajadores de salud? Sí. En nuestro hospital ha ocurrido, residentes se han contagiado en medicina interna con tuberculosis que al final han tenido que recibir tratamiento. Cualquiera de nosotros está expuesto a que podamos hacer no solamente la tuberculosis, sino algunas otras enfermedades. Los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Las Naciones Unidas, que está formada aproximadamente por 192, 196 países en el mundo, han determinado ciertos objetivos con ciertas metas en el mundo, con la finalidad de poder erradicar ciertas enfermedades, ¿no? En la meta número 8 hablan de la tuberculosis. Desde el 2005 están tratando de que al menos el 70% de casos de tuberculosis puedan ser detectados, y de esos el 85% se curen. ¿Se está logrando? Habría que revisar las estadísticas al momento. En el 2015, ¿no?, se planeaba reducir la prevalencia de la tuberculosis. Adelante. La prevalencia de la tuberculosis, y se planteó en reducir al menos al 50%. La pregunta vuelve a ser, ¿se está logrando o no se está logrando? Y para el 2050, eliminarla totalmente la tuberculosis. Eliminar en salud no significa desaparecer y que no haya ningún caso. Significa que por cada 1.000.000 de personas al menos tenga uno. Eso es un logro. Pero como ustedes pueden observar, y volvemos acá al ítem anterior, basta que haya uno para que te puedan contagiar a 20, y de esos 20, 2 hagan enfermedad. Por lo tanto, definimos a la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa que se desarrolla en un determinado lugar que tenga riesgo ambiental, social, sanitario, y que puede tener diferentes presentaciones, tanto clínicas, radiológicas, anatomopatológicas, ¿no?, derivadas de la afectación del Mycobacterium tuberculosis, llamado también el bacilo de Koch. ¿Y por qué se llama así? ¿Cuándo lo descubrió? Perfecto. Bacilo de Koch. Ese es su apellido. ¿Cuál es su nombre de Koch? Robert Koch. Sí, muy bien. ¿Cuándo? Y que tiene que ver mucho con el día de la celebración de la tuberculosis, el día de lucha contra la tuberculosis. Así los van a tener en los hospitales. Tú vas a responder algo, bien, te van a hacer otra pregunta, te van a hacer otra pregunta, hasta que te hagan caer. ¿Cuándo es? Día. 24 de marzo. ¿Ya? Y el 24 de marzo, ahí va a haber una diapositiva al final, el 24 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Eso es lo que van a celebrar. De repente, no están en el área de infectología, pero seguro va a haber campañas ya a partir de la próxima semana. En los establecimientos de salud ya está habiendo charlas acerca de la tuberculosis. Bueno, por coincidencia me toca darles a mí la charla sobre tuberculosis, ¿no? ¿Esta enfermedad afecta solo al pulmón? No. Afecta ganglios, huesos, cerebro, pleura, riñón, intestino, piel, etcétera, etcétera. En cualquier parte del cuerpo puede estar este Mycobacterium. Vamos a ver algunas definiciones que ustedes van a utilizar. Como le digo, este es un tema muy amplio. ¿Qué es un caso probable de tuberculosis?
probable, que es similar a que tú digas presuntivo, que eso lo van a utilizar en todas las especialidades. Un caso probable es una persona que presenta signos o síntomas sugestivos de tuberculosis, incluidos a los sintomáticos respiratorios. O sea, yo pienso que ese paciente tiene, probablemente tiene, pero no lo puedo demostrar. Eso es un caso probable. ¿Y qué es un sintomático respiratorio? ¿Cómo te llamas? Charo. A ver. Exactamente. Definición de sintomático respiratorio: paciente con síntomas respiratorios por más de 2 semanas o por más de 15 días, como dice la norma técnica. ¿Sí? Entonces, ese es un caso probable. Un caso de tuberculosis ya te está diciendo, ese paciente tiene tuberculosis. Es un caso demostrado. ¿Y en quién demuestro? En aquel que le encuentro la bacteria. ¿Sí? Entonces es una persona a la que se le diagnostica, ¿no? O a la que se le administra el tratamiento antituberculoso. Miren, en algunos casos es muy difícil llegar al diagnóstico microbiológico, ¿no? Ahora lo hacemos a través de pruebas moleculares y basta con eso para poder determinar. Eso también está definido como un caso de tuberculosis. Van a escuchar, o ustedes saben, que en países en vías de desarrollo es donde más se va a desarrollar la tuberculosis, más o menos el 30% de la población, y sobre todo la población menor de 15 años es la más afectada. Vamos entrando ya, se ha ampliado, les he hablado acerca de manera general de la tuberculosis, ahora ya vamos entrando hacia la parte pediátrica. Y en la norma técnica del año 2018 y en la 2020, dice que el tratamiento o el manejo de los pacientes era para menores de 15 años. En la del 2023, que se aprobó el año pasado, el 23 de marzo, que también les he traído ahí un pequeño resumen, ya no, esta edad se amplió, se ha ido hasta los 18 años. Y la edad pediátrica es eso, es hasta los 18 años. Lamentablemente en nuestro país y sobre todo en nuestro ámbito es difícil poder tener pacientes hospitalizados mayor de 15 años. Esa es pediatría del adolescente, ¿no? ¿Dónde van a encontrar? En el hospital de niños, si hay áreas para pediatría del adolescente. En el hospital prebadiátrico hay áreas específicas para pediatría del adolescente. Y es que es totalmente diferente, adelante, totalmente diferente atender a un niño que está con su mamá, que todavía necesita de ese cuidado, a un adolescente que puede manejarse de manera independiente. Y no es lo mismo hospitalizar a un niño pequeño hasta los 10 años con una niñita a su costado, que todavía se puede manejar, que hospitalizar a 2 adolescentes. Imagínense a 2 adolescentes de 16 años, un varoncito y una niña de 16 años hospitalizados juntos. Eso no es posible. Hay diferentes cambios que ustedes ya probablemente los vayan aprendiendo a través del tiempo, o ya de repente los están aprendiendo, y por eso no es factible. En nuestro servicio solamente hospitalizamos hasta los 15 años. Después de eso ya no, van al área de medicina interna. Los niños pequeños muestran mayor riesgo de progresión de la enfermedad, aproximadamente 40%, a diferencia del 10% de los adultos. Por eso es la importancia de tratar tuberculosis en niños. Niños susceptibles a cualquier edad, sin embargo, la mayor incidencia es menos de 5 años. Las formas graves predominan en menores de 5 años. El mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad en menores de 10 años, sobre todo de hacer enfermedad cavitaria, tuberculosis extrapulmonar y niños infectados por VIH. ¿Qué pueden ustedes analizar o opinar acerca de la tuberculosis en esta diapositiva? Empezamos con que es más frecuente en menores de 15 años, luego que hay mayor incidencia en menores de 5 años, luego
que los niños más pequeños hacen las formas más graves. Esto se resume que a menor edad, paciente con tuberculosis es más grave. Por eso a los niños a nivel mundial, ¿qué vacuna se les coloca para protegerlos de las formas graves? La BCG. ¿Qué es la BCG? Ya, es lo que acabamos de decir. ¿Pero qué es? ¿Es el bacilo de calio? Diario. Aquí se les coloca. ¿Y cuándo se les coloca? La norma técnica del 2018 y del 2020 decía que se le debe colocar a los niños que pesan más de 2 kilos. La norma técnica del 2023 dice que se les debe colocar a los menores o hasta un peso de 1500, de kilo y medio. Y se debe colocar más o menos en las primeras 48 horas de vida. ¿Qué pasaría si nace un prematuro de 1,2 kilos? ¿Le coloco? Tengo un prematuro de 1,200 gramos. ¿Le coloco la vacuna? ¿No le coloco? ¿Cuándo le coloco? ¿Quieren que les pase la norma técnica? No. Pero la leen. Todas las semanas no se la van a acabar la norma técnica. La BCG, si bien es cierto, la norma técnica te dice que es hasta o por encima del 1,5 kilos durante las primeras 48 horas, se puede colocar en el primer año de vida, después de haber recuperado el peso. Lógicamente no te vas a demorar un año para que gane peso de 1,200 a 1,300. Pero ¿qué pasaría si en ese tiempo todavía no tienen las condiciones para recibir la vacuna? La puedes colocar bajo ciertas condiciones hasta los 5 años. Preguntas de examen, de internado y de resultado. Porque muchos pensamos que solamente la vacuna se coloca hasta los 2 días de nacido y luego de eso no se coloca, sí se coloca. Que gane peso y en el extremo hasta los 5 años. La tuberculosis infantil, la más frecuente puede ser la pulmonar, pero también tenemos la pleural, linfática, la diseminada, ¿no? O la biliar, geniturinaria, meningia, laringia, osteoarticular y asociada al SIDA. ¿No? El SIDA es un estadio de la enfermedad, es las manifestaciones clínicas. Pero acá, si ustedes me preguntaran, ¿qué tuberculosis ha visto usted en niños? He visto la pulmonar, pleural, linfática, meningia, que a pesar de que las estadísticas dicen un 2%, es una de las más frecuentes. Es más, el día de ayer tuvimos un paciente que reingresa por convulsiones después de un año. Hace un año se le había hecho una resonancia pensando en una neurocisticercosis y regresa, vive en Olmos. La mamá, como vio que no convulsionara, que esa es otra de las cosas que tienen que tener bastante cuidado en pediatría. Las mamás, cuando lo ven al hijo tranquilo, le suspenden el tratamiento. ¿Ya? No lo cumplen. Eso es lo que ocurrió con este paciente. Le dieron levetiracetam para que tomara. Como no convulsionaba, la mamá se lo retiró y solamente se lo daba una vez a la semana. El niño regresa por convulsiones. Le hacemos una resonancia hace 2 días y aparece una imagen muy sugestiva de un tuberculoma. Sugestiva. ¿Y por qué les digo sugestiva? Porque también podría ser un neurocisticerco, ¿no? O la triquina, que se le conoce en muchos lugares. Estos pacientes tendríamos que hacer o demostrar que es un paciente con tuberculosis. ¿Qué haríamos? Eso se los voy a dejar en stand-by para que vayan pensando, porque eso se los voy a decir más adelante. En la actualidad, el diagnóstico de tuberculosis no solamente se hace por la baciloscopía. Muchos pacientes, sobre todo los pediátricos, no son bacilíferos. Es decir, no eliminan bacilos de Koch. Pero sin embargo, existen criterios para poder nosotros diagnosticar o iniciar el tratamiento
de tuberculosis. Y los dejé que están ahí con ese paciente. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Le hicimos la resonancia y lamentablemente a veces la desesperación de los padres nos hacen tomar decisiones inapropiadas. Pidieron un retiro voluntario y se lo llevaron. No sabemos qué es de ese paciente y qué es lo que pueda pasar. Probablemente regrese en los siguientes días porque ha convulsionado. Detrás de un niño con tuberculosis o tuberculosis hay un adulto tuberculoso, ¿ya? Que actúa como fuente de contagio y que hay que localizar y controlar. Les cuento otra historia con respecto a esta. Hace poco tuvimos un paciente con diagnóstico de síndrome de Down, con una cardiopatía congénita, con una estenosis de la válvula pulmonar con doble salida, que teníamos que referir al INCOR para que le hagan una cirugía paliativa. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque ¿quién es la primera persona que recibe a un paciente en los hospitales? El interno, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a hacer el próximo año. Resulta que este paciente, mamá insistió tanto, intervino su salud, intervino atención a la seguridad, no sé cómo hicieron, pero total consiguieron una cama en el INCOR. Lo hemos enviado a ese paciente en avión ambulancia, exclusivos, solo para la mamá y el paciente. Ese paciente ha llegado al INCOR. Cuando llega al INCOR, nosotros tenemos acceso a través de salud en el sistema y podemos verificar todo lo que se hace, ¿no? Y todas las historias anteriores. Lo primero que decía en la historia clínica, paciente con mamá con tratamiento de tuberculosis. ¿Qué pasó en nuestro hospital? Cuando yo lanzo a todos, los reúno a todos y les pregunto, ¿qué pasó acá? Nadie sabía nada, ni emergencia, porque ingresó por emergencia, ni el cardiólogo pediatra, ni los internos, ni los residentes. Peor jefe, no sabíamos absolutamente nada. ¿Y por qué les digo eso? Porque eso es motivo de que INCOR haga una documentación. ¿Por qué? Por esto. Si la mamá está recibiendo tratamiento, es obligatorio de nosotros hacerle estudio al paciente. Y la mamá, para ir con el paciente, debió negativizarse primero porque no sabemos. Ahora, todos los que hemos pasado visita y todos los que hemos visto a este paciente, estamos esperando todavía el periodo de ventana a ver si en algún momento hacemos sintomatología. Porque todos hemos tenido contacto y no lo hemos sabido. ¿Cuál es la enseñanza? Por favor, ustedes cuando vayan al internado, y eso apréndanlo, por favor. Así se moleste la mamá, pero hay que ser muy acuciosos. No quiero ir en contra de las mujeres, por favor. No les crean a las mamás. La mamá siempre te va a decir cosas, y se los digo porque a eso se van a enfrentar ustedes. Tú vas a hacer la historia clínica y siempre van a minimizar los síntomas. Tú le preguntas, ¿y desde cuándo está enfermo? Ayer. Cuando ves un paciente con insuficiencia respiratoria, ves la radiografía y resulta que tiene compromiso pulmonar. Tú sabes, porque has estudiado, y sabes que fisiopatológicamente eso no se forma de un momento a otro. Y le insistes a la mamá y le dices, señora, no me mienta. Pero insiste. Entonces hay que tomar con mucha cautela. Cautela, por favor. ¿Ya? Porque si tú empiezas a confrontar con los familiares, ustedes ya saben, pueden salir en las noticias, agredidos y todo eso. Así que hay que tener mucha cautela, sobre todo cuando empezamos a tomar información. En niños menores de 12 años con tuberculosis pulmonar son raramente contagiantes, lo que les había mencionado, porque no son bacilíferos, ¿no? Existen otras formas de poder hacer el diagnóstico. Expectoran raramente, hay escasa tos y hay baja carga bacteriana. En el 2022, y acá ya nos estamos acercando
a nuestra época, en el 2022, la tuberculosis se convirtió en la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causó en el mundo después del COVID. ¿Qué estuvieron haciendo ustedes en la época del COVID? Cerrados todos, en clases virtuales. Los índices de enfermedades respiratorias, ¿qué pasó? Se cayeron. No había neumonías, no había infección respiratoria, todo era COVID. Estornudabas, COVID, ¿no? Cuando ustedes van a revisar las estadísticas, ustedes ven neumonías comunitarias, todas, porque todo el mundo pensaba que era COVID cuando iba a los centros de salud. Entonces, no sé si de repente puede haber ahí algún problema con respecto a las estadísticas, pero la tuberculosis siguió avanzando y se convirtió en la segunda causa de muerte. También la tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes con VIH. Si un paciente tiene VIH y hace la fase SIDA, se muere por la tuberculosis. Es su principal causa de muerte después de las infecciones oportunistas. A nivel mundial se estimó más o menos 10.6 millones de personas que enfermaron por tuberculosis, 1.3 millones fallecieron por esta causa, y en América, en el 2022, más o menos 325.000 casos nuevos de tuberculosis, y se notificaron 239.000, aproximadamente 74%. ¿Ya? Eso significa más o menos que aumentó entre el 2021 al 2022 un 4% aproximadamente. Y esto es el objetivo, ¿no?, de desarrollo sostenible o de desarrollo mundial que les había dicho, que son objetivos planteados por las Américas, ¿no? Por ejemplo, otro de los objetivos de desarrollo sostenible es convertir a una persona no pobre en persona pobre. ¿Ustedes saben cómo se puede convertir a una persona no pobre en persona pobre estadísticamente? No, pues no se me precio las cosas. Estadísticamente, si una persona gana aproximadamente 100 soles, deja de ser pobre. Aunque les parezca extraño. Eso van a tener, lo pueden recibir, no tiene nada que ver con la clase, ¿ya? Pero es otro, por ejemplo, de los objetivos, ¿no? ¿Y para qué sirven los objetivos de desarrollo? Es que a nivel mundial, si un país cumple con estos objetivos de desarrollo, tiene mayor acceso a los préstamos internacionales. Entonces, si tú demuestras que estás cumpliendo con estos objetivos, significa que estás creciendo. Por lo tanto, los países de fuera te ayudan. ¿Sí? El detalle exacto, porque eso está valorizado en dólares, pero así como ustedes se sorprendieron el día que yo me enteré también, y en la época de Humala es donde los índices supuestamente de pobreza mejoraron. Justamente por esta razón. ¿Y por qué? ¿Qué programa les da plata? Uno. ¿El otro? Simplemente por llevar a tu hijo a que lo vacunen al centro de salud, al papá le pagaban. Eso ocurría en la sierra. ¿Qué hacías? Tú le dabas al papá mensualmente 100 soles por llevarlo a vacunar, automáticamente, según la estadística, por eso le digo, son números. Según la estadística, tú dejabas de ser pobre y pasabas a no pobre. ¿Sí? Ya, bueno, volvemos a tuberculosis. Entonces, esta estrategia o esta meta de reducir el número de muertes de tuberculosis en un 95%, más o menos en el 2015, reducir los nuevos casos en un 90% entre el 2015 y el 2035, estamos hablando todavía que estamos en esta etapa, y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy cara. ¿Cuánto tiempo de tratamiento aproximadamente? Por lo menos 6 meses. Y si te vuelves resistente, te vas hasta el año. ¿Y cuántos medicamentos tomas? 4, si es sensible. Pero si no, entras con otros medicamentos como el levofloxacino. ¿Cuánto cuesta el levofloxacino en farmacia? 9 soles aproximadamente una cápsula. ¿Ya? Y eso tienes que tomar todos los días.
Les pregunto, ¿ustedes encuentran en las farmacias el tratamiento antituberculoso? No lo venden. No lo venden. ¿Por qué? Justamente por esta razón. Para evitar la comercialización. Y por eso es que el Estado, a través del programa de tuberculosis, tiene estos medicamentos para entregárselos de manera gratuita. ¿Y cuál es la responsabilidad del personal de salud? Garantizar que se reciba. Es más, ayudado a este programa, les dan alimentos. Los pacientes con tuberculosis reciben alimentos, ¿sí? Así como los pacientes con VIH, ya eso lo vamos a ver más adelante. También los niños reciben leche por parte del Estado, con la finalidad de garantizar el éxito de este tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis infantil? Hay riesgos de infección y hay riesgos de enfermedad. Infección significa, entra la bacteria, la tengo la bacteria, pero no hago la enfermedad. Y lo otro es ya hacer la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el riesgo de exposición? Primero, tener a mi costado una persona que tenga tuberculosis, vivir en la pobreza y en el hacinamiento. Si hay un paciente con tuberculosis, ¿cuántos se contagian? 20 aproximadamente. ¿Cuántos se enferman? 2. Ya, eso es hacinamiento. Pacientes con inmunosupresión y los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Riesgos de hacer la enfermedad. Pacientes que son inmigrantes, ¿no? Contagio a menores de 1 año, lesiones fibróticas que pueden tener en el pulmón, o tener comorbilidades como el VIH, la insuficiencia renal, estar en tratamientos inmunosupresores y los pacientes con diabetes. Cuando yo hice un estudio sobre tuberculosis, sobre la clínica y la epidemiología de la tuberculosis durante 2 años en el Hospital Las Mercedes, después que terminé el pregrado, encontré que la mayor cantidad de pacientes que llegan a hospitalizarse eran diabéticos que tenían insuficiencia renal. Y muchos de ellos no cumplían los criterios en ese tiempo, les estoy hablando más o menos del 2004, no cumplían los criterios para haber recibido tratamiento antituberculoso. De repente había algunos pacientes que eran otras cosas y de repente recibieron un tratamiento, ¿no? Y los criterios radiológicos ahí eran muy importantes porque a la mayoría se le había hecho diagnóstico de tuberculosis solamente con radiología. Bueno, acá tienen más o menos un estudio donde se recopilaron los pacientes, sobre todo los pacientes, una comparación entre los pacientes pediátricos y entre adolescentes y los menores de 5 años en la época de pandemia para ver la relación entre los dos grupos. Y ustedes se pueden dar cuenta que el número de casos con respecto a los menores de 5 años, siempre en los mayores de 5 años va a ser mayor. Más o menos un 30% en menores de 5 años y un 60 o un 70% en los mayores de 5 años. La etiopatogenia, ahorita vamos a ver cómo es que la bacteria ingresa la transmisión, ¿no? Es por contacto directo, ¿no? Ingresa por las mucosas y por algunas lesiones cutáneas. Puede haber transmisión a través de vía transplacentaria y hay tuberculosis congénita, por vía inhalatoria, ¿no? Cuando hay un líquido amniótico infectado, y sobre todo, y lo más frecuente, que es la pulmonar a través de la vesícula de Flügel, que es donde se puede contagiar de mayor frecuencia y entra por la vía respiratoria. El riesgo de progresión de infección e enfermedad en menores de 2 años, que acá vuelvo a repetir, mientras más pequeño sea, mayor riesgo de hacer la enfermedad, es del 40%, entre 2 y 5 años, del 15 al 25%, y en mayores de 5 años, del 5 al 15%. Una vez que se inhala el Mycobacterium tuberculosis, hay una multiplicación basilar en la parte distal, en este caso en el pulmón, hay una fagocitosis por los macrófagos alveolares, estas se convierten en unas células gigantes multinucleares y proliferan los linfocitos. Acuérdense, linfocitos.
¿Ya? Aquí vamos a ver el tipo de reacción inmunológica que va a tener y por qué se manifiesta en los exámenes de laboratorio que vamos a pedir. ¿Ya? Hay formación local del tuberculoma o del granuloma y a esto se le conoce como el complejo primario. ¿No? Aumentas las adenopatías, ¿no? Hay una linfangitis y todo esto corresponde a la formación del complejo primario. En medicina, para que tú puedas estar con la certeza de que las cosas las estás haciendo bien, siempre tienes que preguntarte el por qué. Si tú tienes un niño pequeño y te llega a la consulta y la mamá te dice, mi niño está que tose, tú tienes que preguntarte por qué tose. La tos es un signo, no es un diagnóstico, es un signo de que algo le está ocurriendo. Un niño puede toser porque tiene moco y está pasando a la vía respiratoria. Tú amplías tu historia. ¿Y desde cuándo está tosiendo? Ahora hace 2 días. ¿Qué otros síntomas tiene? No, fue de un momento a otro. Estuvo jugando con su hermanita y de pronto empezó a toser. ¿Pensarían en un proceso infeccioso? ¿En qué pensarían? Se puede haber atorado. Podrías pensar en un cuerpo extraño. ¿Ocurre? Sí. Hemos tenido niños que han estado jugando con los hermanitos y de repente el globo o con un globo y se pasaron las partículas del globo, un pedacito del globo, y se ha quedado y eso está de fastidio. Pero sin embargo, por la facilidad de las cosas, porque ocurre, llegan al centro de salud, el niño tose, no, es un resfrío, ibuprofeno, clorfenamina. Hemos tenido pacientes que han llegado incluso de la sierra hospitalizados y que han empezado a toser después que han estado comiendo y de manera abrupta empezaron a toser. Hemos encontrado mote. Se han nebulizado y ha salido el mote. Entonces, la historia clínica es muy importante. ¿Han hecho ese tema? ¿Historia clínica pediátrica? ¿No? Ya, cuando lo tienes, roten conmigo ahí en el servicio, vamos a hacer historia clínica. ¿Ya? Después de esto hay una diseminación hematógena que puede ir al cerebro, al pulmón, ¿no? Y puede llevar a las complicaciones. Todo este proceso puede demorar de 2 a 10 semanas. 10 semanas estamos hablando de 2 meses y medio. Y acá existe una clasificación, ¿ya?, de la población. No se me vayan a dormir. Ya lo veo que algunos ya están no se duerman. He hecho todo lo posible por resumir lo más importante, que ustedes puedan captar eso. Todo lo que les estoy hablando es lo que a ustedes les va a servir. Porque si hablamos de todo lo que es tuberculosis, los mando a leer todo la norma técnica y ahí hay un montón de cosas. Miren, existen grupos poblacionales en pacientes con tuberculosis que van desde el grupo 0 hasta el grupo 1, 2 y 3. ¿En base a qué? En base si hay exposición, o sea, si hay contacto, si tienes un paciente con tuberculosis a tu lado, en base a la reacción tuberculínica positiva y en base a si hacen o no hacen la enfermedad. El grupo 0 es aquel que no ha tenido exposición. Si te piden, por ejemplo, clasifica a tu paciente del riesgo de tuberculosis, si tú le pones 0, eso significa que no tiene exposición, no hay una reacción tuberculínica y que no hay enfermedad. Pero sin embargo, si tú tienes un paciente que ha tenido exposición, que le haces el PPD y sale positivo y encima te está haciendo una enfermedad, ese paciente pertenece al grupo 3. El grupo 2 es el que no hace enfermedad y el grupo 1 es el que solamente hace exposición. ¿Qué repercusiones? Hay una prima infección tuberculosa subclínica. Subclínica significa que todavía no me está dando manifestaciones, ¿no? Ausencia de signos y síntomas clínicos, radiológicos y bacteriológicos. Pero sin embargo, hay una enfermedad tuberculosa. Y esto se resume en 2 grupos. Los mayores de 5 años y los mayores de 5 años y menores de 5 años post-infección.
El que presenta manifestaciones clínicas, radiológicas, bacteriológicas, inmunológicas. La enfermedad que se manifiesta antes de los 5 años que sigue al contagio se caracteriza como tuberculosis primaria. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahí sí pararon todos, se despertaron. Pregunta de examen. Enfermedad tuberculosa o prima infección latente y aquella que se desarrolla más tarde se denomina tuberculosis postprimaria o tuberculosis del adulto, cuando es posterior a los 5 años. ¿Qué más? En el pulmón puede haber una evolución del complejo primario que habíamos hablado, desde el ingreso del bacilo hasta que llega a los ganglios, puede ir hacia la curación, puede ir, ¿no?, a las complicaciones evolutivas como los nódulos de Gone, ¿no? Puede haber atelectasias, puede haber neumonías gaseosas, ¿no? Y puede haber una diseminación linfohematógena. Una vez que ustedes tengan la certeza de que tienen un paciente con alta sospecha de tuberculosis, por favor, no dejen a esos pacientes. Esos pacientes que hacen, vamos a suponer, una tuberculosis meningia, pueden verlo ustedes caminando hoy. A los 3 meses pueden verlos postrados de por vida en su cama. El bacilo de la tuberculosis es un bacilo muy destructivo. ¿Y cuál es la situación acá? Anecdótica. Es que es muy sensible. Si tú le das tratamiento a esos pacientes, se curan. ¿Y de quién depende eso? Depende de nosotros, como médicos, de poder hacer el seguimiento en este tipo de pacientes. Ahora entramos a ver lo que es el diagnóstico, ¿no? Hay diagnóstico clínico, ¿no? Hay diagnóstico radiológico, epidemiológico, inmunológico, bacteriológico, que es el gol estándar, ¿no? Y hay histológico. Esos están en la norma técnica. El diagnóstico clínico, lógicamente, es una buena historia clínica. Lo que les he mencionado, incidir mucho en los datos. Esta enfermedad crea ciertas peculiaridades en las personas. Es muy difícil arrancarle o que de manera voluntaria una persona que diga yo tengo tuberculosis. Bien difícil. Porque, no sé, pues se ha creado en la sociedad el hecho de que si tú tienes tuberculosis, pues eres pues como la oveja negra de la población y no te lo dicen. Pero hay diferentes formas de preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Fátima. ¿Cómo preguntarías o cómo sacarías el dato si ves que tienes una persona que tiene tuberculosis pero que no te dicen? ¿Qué le preguntaría? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Cómo le preguntarían a alguien que quieren sacarle el dato por ahí que es sospechoso de tuberculosis? Ahora yo la señora me dice si tiene o no tiene tuberculosis, si no le pongo la historia clínica y no lo hospitalizo. Bueno, pero igual estás pendiente del tema de tuberculosis. ¿Cómo lo ves? Está bien la forma como has entrado, pero si ya le pones ahí como que 15 días has estado tosiendo, ya. Señora, de casualidad, ¿alguien en la familia tose mucho? Mi abuelita. Ah, sí, doctor, mi abuelita. El doctor me dijo que tenía fibrosis. Si te dice fibrosis, eso es. Puede que sea anciano, pero también puede ser tuberculosis o puede ser un cáncer de pulmón. Pero alguien que esté cercano, la abuelita vive con usted, no, la abuelita vive lejos. Tiene
contacto con nosotros. Pero usted va, sí, lo voy a visitar una vez a la semana. Como por ahí el contacto con los que si usted de casualidad ha tomado tratamiento que le han dado así todos los días, que tenía que ir al centro de salud. Ah, sí, yo me acuerdo que hace 2 años me dijeron que tenía algo en el pulmón y iba. ¿Y qué pasó? No, lo dejé de tratamiento. Pero son preguntas que ustedes, a medida que ya van a ir entrevistando, por eso es importante que estén en las prácticas y que se entrevisten con los pacientes. La parte teórica, eso sí. Esto que está acá, acuérdense, dentro de 4 años va a variar. Los protocolos y las normas técnicas vienen variando cada 2 años. Esto va a variar. Lo que no va a variar es la forma como ustedes van a entrar con el paciente, le van a ir sacando los datos y en su cerebro se va a ir formando un esquema y que les va a servir para todos los pacientes. Y de recomendación, siempre pregúntense a ustedes, ¿por qué está así? ¿Por qué mi paciente tengo que pedirle test de ADA en el líquido pleural o en el líquido cefalorraquídeo? Que eso lo vamos a ver de aquí más adelante. ¿Por qué? Porque para hacer diagnóstico de tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, si encuentro linfocitos elevados, me hace sospecha de tuberculosis. ¿Por qué la glucosa del líquido cefalorraquídeo en la tuberculosis cerebral, la tuberculosis meningia, se viene abajo? Esos datos te van a orientar a esta parte de saber qué es lo que posteriormente tú tienes que hacer, porque ahí es donde vas a actuar. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, antecedentes de contacto, antecedentes personales, si hay directamente, si está vacunado con BCG, si hay manifestaciones clínicas de acuerdo a los síndromes, y acá les presento diferentes formas de presentación clínica de la tuberculosis. Por ejemplo, una tuberculosis pulmonar generalmente se presenta con tos, pérdida de peso, fatiga. Una tuberculosis meningia se presenta con tos. Es un paciente que llega probablemente aletargado, o probablemente ese paciente, su primer debut de tuberculosis meningia es una convulsión. El paciente convulsiones se lo llevan a la emergencia, y en la emergencia, debido a que tú hiciste una buena historia clínica, me hace sospechar de que ese paciente pueda tener una tuberculosis meningia. ¿Y cómo lo hago? A través de los exámenes, líquido cefalorraquídeo, tomografía. Tuberculosis biliar es una tuberculosis diseminada que se presenta como si todo el pulmón estuviera con bastantes gránulos, ¿no? ¿Y cuál es su síntoma principal? La falta de apetito, la baja de peso. Son pacientes que no te tosen mucho, a diferencia de las otras sintomatologías. ¿Hay tuberculosis intestinal? Sí. Los pacientes pueden presentar dolor abdominal y pueden presentar pérdida de peso y diarrea en estos pacientes. Entonces, si ustedes encuentran un paciente que no han hecho todos los estudios y no dan con el diagnóstico, piensen en tuberculosis. ¿Ya? Están haciendo su historia clínica, no les encaja, vuelven a revisar, revisan la literatura, no encaja con nada, piensen en esto. ¿Sí? Y busquen contactos. Radiológicamente vemos el complejo de Gone, que puede verse o no puede verse, ¿no? Hay una localización variable, hay ganglios linfáticos regionales, ¿no? Y esto puede presentarse neumonías o atelectasias. Pregunta, ¿qué es una atelectasia? Dime, ¿qué es una atelectasia? ¿Del alveolo? ¿Qué te dije? Es un colapso, totalmente de acuerdo. ¿De todo el pulmón? El pulmón está formado por lóbulos, ¿verdad? Y llegamos hasta los alveolos. Sí es cierto, lo que él me ha dicho sí es cierto. O sea, los alveolos se colapsan, pero se colapsan a partir de que más adelante, en el bronquio principal o en el bronquio secundario, hay algo que lo está tapando o lo está presionando externamente.
¿Y qué ocurre? No entra el aire, por lo tanto, se colapsa. ¿Verdad? Ese es el término. Atelectasia es sinónimo de colapso. ¿Y cómo se ve en radiología? Pero acá no se ve muy bien, no se ayuda mucho. Pero acá no tenemos una atelectasia, pero acá vemos, por ejemplo, el complejo de Von, que generalmente son radioopacidades. Hay adenopatías ciliares, ¿no? Adenopatías paratraqueales. Si en radiología de un paciente sospechoso de tuberculosis tú encuentras adenopatías o imágenes en el ilio, al costado de la tráquea o en el mediastino, sospecha de tuberculosis o sospecha de exacto, de linfoma. Ya han pasado varios años que han ido ustedes a la parte clínica. Cuando a un niño o cuando a una persona le sale un ganglio, ¿qué piensan primero? Una leucemia. Llegan con esa idea. Es más, la familia llega que tú primero hagas el diagnóstico y le descartes que eso no es una leucemia o no es un linfoma. Lo van a encontrar, y sobre todo en los niños. Pero sin embargo, las adenopatías en los niños, la principal causa no son linfomas, sino son infecciosas. Entonces primero tenemos que descartar por ahí. Y acá sí tengo una imagen de una atelectasia. No se nota muy bien, pero les pasé las diapositivas a su compañera para que se las pasara en sus celulares. Y en esta imagen ustedes van a encontrar tipo una imagen triangular que está jalando un poco hacia el corazón, porque eso es lo que hace la atelectasia. Al colapsarse jala todo. Y en algunos casos puede desplazar, ¿no?, a la silueta cardíaca o a la tráquea. Por ejemplo, acá ustedes notan la tráquea y la bifurcación traqueal, ¿cómo se llama? Carina, ¿ya? Y la carina se divide en los dos bronquios primarios. A veces las atelectasias desplazan la tráquea. Tú ves la tráquea tirada para acá. Si ustedes encuentran una imagen radiopaca, que además está jalando los órganos como el corazón, como la tráquea, piensen en una atelectasia. La atelectasia es una de las cosas sencillas que puede ocurrir. Tú ves a un niño desaturando, pero lo ves tranquilo comiendo su pan. Tiene 85 de saturación, pero está tranquilo. Pero si fuera un problema neumónico, con 85 el paciente está muy agitado. Esa es una forma clínica de poder diferenciar entre un paciente con una atelectasia con una neumonía. Se hace terapia y se resuelve. Pero en este caso, como las adenopatías son producto de la tuberculosis, con terapia no va a funcionar. Acá tenemos otras imágenes de tuberculosis miliar. Si ustedes ven puros puntitos como salpicado, tomen una placa y ven así, piensen en tuberculosis. Difícilmente estos pacientes van a ser bacilíferos. Tú les vas a hacer la baciloscopía y te va a salir negativa, pero la imagen es muy sugestiva. Otra de las cosas, en radiología, siempre que sospeches de un paciente con tuberculosis, piden una radiografía lateral. ¿Y por qué la radiografía lateral? Porque ahí vas a poder ver mediastino, ¿no? O vas a ver imágenes al costado de la tráquea. Y otra de las cosas, si tienes un paciente, ¿no?, que es menor de 7 años, que tiene contacto TBC, que le has tomado la placa, que resulta que la placa no es sugestiva, pero tienes el contacto, piden una tomografía. Hay estudios que dicen que en pacientes con radiología normal, entre comillas, se ha hecho tomografías y se ha encontrado que de esos pacientes el 70% era tuberculosis. ¿Ya? Si tienes, por eso están los criterios, y eso lo va a decir la norma técnica de química. La prueba de la tuberculina, ¿no?, que nos da una respuesta de hipersensibilidad celular retardada.
estamos hablando de inmunidad. La hipersensibilidad, ¿no? O la respuesta celular retardada está dada por qué tipo de células. Les pregunto algo. ¿Les gusta que les esté preguntando cosas que de repente no estén relacionadas con el tema o les hablo del tema? Mi objetivo es abrir sus mentes para que me digan, ¿saben qué? Todavía en medicina tengo que leer un poco más y sobre todo estoy centralizado en lo que a ustedes les va a servir. Pero si me dicen no, yo continúo. ¿Sí? Está bien, ya. ¿Qué es? ¿Cuántos tipos de inmunidad tenemos? No. Pero sí se ve claro. ¿Ya? Inmunidad innata, adquirida, y la de memoria o una inmunidad pasiva. ¿Ya? Está bien. La inmunidad celular, ¿de qué tipo de células depende? Linfocitos. ¿Cuáles? Los B. Los T. Si no los B, los T. Porque los B son de tipo inmunidad humoral. ¿Ya? Acuérdense, inmunidad humoral, linfocitos B, inmunidad celular, linfocitos T. ¿No? Entonces, esos mecanismos de inmunidad son los que nos van a dar las respuestas en el diagnóstico. Hay una prueba que es el test de Mantoux, que es el viraje tuberculínico, que se coloca subdérmico, y acá tenemos la prueba de tuberculina, donde se busca una agujita más delgada, ingresas en la parte subdérmica y haces la pápula. Esta pápula, ustedes pueden ver, ¿no? Y intradérmica, acá, más o menos en la primera parte, se puede evaluar más o menos a los 2 días, 2 o 3 días, hasta las 72 horas. ¿Pero para qué me sirve? ¿Qué hago yo colocándole una aguja al pobre niño debajo y cómo lo interpreto? Si tiene sus signos para poder interpretarlo. Bueno, acá lo pedimos. La prueba de tuberculina, cuando no marca, o sea, cuando no sale la pápula, no se pone negativo. ¿Ya? No existe prueba de tuberculina negativa. La respuesta es 0. 0. Y después se mide en milímetros. Hasta 5 milímetros, mayor de 10 milímetros y mayor de 15 milímetros. Para considerar positiva esta prueba, antes de eso, porque está esta diapositiva, pueden haber falsos negativos y falsos positivos. ¿Qué es un falso negativo? La prueba sale negativa, pero es mentira. No es negativa. ¿No? ¿Y en quiénes podría ocurrir eso? En pacientes con tuberculosis muy agudo grave, en pacientes malnutridos. ¿Y por qué pacientes malnutridos? Porque su inmunidad está baja. Por lo tanto, si su inmunidad está baja, no va a haber respuesta, ¿no? En pacientes que en inmunodeficiencia, está su inmunidad baja, en inmunosupresión, en neoplasias, en virus, en recién nacidos o ancianos, porque uno recién está formando la inmunidad y en el otro la inmunidad ya está cayendo, ¿no? Hasta 2 meses tras la primoinfección. Cuando recién te contagias, difícilmente puedes hacer la respuesta, ¿no? Cuando hay almacenamiento incorrecto y cuando hay una técnica incorrecta. Y los falsos positivos, o sea, la prueba te sale positiva, pero no es. Y eso te puede llevar a errores, porque le puede dar tratamiento al paciente cuando en realidad no tiene. Micobacterias atípicas, cuando hay vacunación BCG previa, porque ya ha habido una reacción. Cuando hay sangrado en el punto de inyección, cuando hay errores en la técnica y cuando hay errores en la preparación. Entonces, acá se resume el diagnóstico. Dice, en pacientes con gran riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa, se infectarán por Mycobacterium tuberculosis los contactos recientes con tuberculosis, radiografía sugestiva e inmunodeprimidos. La prueba de tuberculina es positiva cuando tienes más de 5 milímetros. Tiene su paciente
Tienes todos los signos característicos de una tuberculosis. Tienes el contacto positivo. Le haces el PPD y te sale más de 5. ¿Tiene o no tiene? Positivo. ¿Ya? El otro grupo, pacientes normales con alta posibilidad de infectarse de Helicobacterium tuberculosis sin otro factor de riesgo. El paciente está normal, pero a la prueba le salen más de 10. Prueba positiva. Y en los pacientes con escasa posibilidad de infectarse, ¿no?, que llegan de casualidad al establecimiento de salud, vamos a hacerle una prueba a todos como tamizaje, a todos los trabajadores. Resulta que la prueba de tuberculina sale más de 15. Ese paciente tiene que someterse a los demás exámenes. Prueba positiva. ¿Sí? Internos que ingresan al área de medicina interna a rotar 3 meses. Salen de medicina interna, los han metido en tuberculosis. Ninguno de ustedes tiene contacto positivo en la casa. Salen al mes, les hacen prueba de tuberculina. Más de 15. Positivo. Tiene que hacerse todos los exámenes. No es cosa del otro mundo. Eso ocurre. ¿Ya? Y sobre todo en hospitales del ministerio. No se asusten, ya están metidos en esta carrera. Así que tienen que seguir. ¿Sí? Ya pasaron 6 años. Ya no vale retroceder. ¿Sí? Ya están ahí a seguir para adelante. No me miren con esas caras de asustados. ¿Sí? Supongo que todos van a querer hacer especialidad, ¿no? O alguien quiere hacer solo medicina familiar, comunitaria. Es perfecto, ¿ah? Son una gran ayuda para nosotros. Todos tienen que hacer la especialidad. Por si acaso, no todos los especialistas tienen planta. Y acá ya te lo dan como ejemplo, ¿no? Más de 5 milímetros, ¿quiénes pueden ser? Más de 10 milímetros y más de 15 milímetros. Y eso lo revisan ustedes. 4,5. No creo que llegamos a VIH. Y el diagnóstico bacteriológico, acá tenemos, o sea, la demostración de la bacteria con esputo directo, aspirado gástrico, aspirado inducido por nebulización, aspirado laríngeo, escobillado laríngeo, bronco aspirado, punción lumbar, punción pleural y por sedimento de orina. A ver, de estos exámenes, ¿cuáles son los más importantes en pediatría? Porque incluso tenemos que hospitalizarlos a los niños. Campeón, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Tranquilo. Todos estamos en confianza aquí. ¿Sí? Vamos a conversar. ¿Cómo le tomas una muestra de baciloscopía a un niño? Con sinceridad, dime. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Porque yo vengo en las indicaciones, paso la visita, aspirado gástrico en el niño. La enfermera recién ha llegado a trabajar. Ha llegado a trabajar al servicio. Doctor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Para la muestra de baciloscopía no es escupir la saliva. Es sacar lo más hondo que tienes y esa es la muestra que vale. Ya, dile al niño qué hace. Boca abajo. ¿Así? ¿Cómo lo hago? Ese es uno de los primeros problemas. Ese es uno de los principales problemas para tomar la muestra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué dice el protocolo? Los pacientes se hospitalizan. ¿Por qué? Cuando duermen, las secreciones que van saliendo del pulmón, los niños se la pasan a la vía digestiva y se quedan acumuladas en el fondo gástrico. Si ese paciente tú lo sientas, ¡ah!, se pasó al intestino. Mete la sonda hasta el intestino en un niño. Nada. Primera característica, el paciente tiene que estar acostado. Se despierta, ya sabe la mamá, no lo levantes. De preferencia que esté con la sondita desde la noche anterior. Le instilas un poquito de cloruro como para quien haciéndole un lavadito gástrico y eso aspiras. Así se hace la muestra de aspirado gástrico. ¿Cómo haces el esputo inducido con nebulizador? Bueno, es un niño más grande. Sobre todo para hospitalizarlo, no sé, ya mucho, tengo 3, 4 hijos más, no puedo hospitalizar.
Ya, vamos a nebulizarlo. ¿Se puede hacer? Sí. Le aplicas salbutamol en inhalador. ¿Función del salbutamol? Broncodilatador. Abre el bronquio, salen las secreciones, nebulizas con solución fisiológica y toda esa secreción la remueve y la saca. Esa es la muestra que tú envías. ¿Sí? Ya, eso es lo que se hace en los niños. Y el resto, bueno, yo he visto hacer broncoaspirado y lavado broncoalveolar, pero eso es en sala de operaciones, es un procedimiento muy riesgoso, solamente lo hacen los neumólogos pediatras. En el único lugar donde yo vi que se hacía esto es en el hospital Rebagliati, los neumólogos. Función pleural ya saben, y función pulmonar también. El procesamiento de la muestra, ¿no?, se hace en los medios habituales, ¿no? Más o menos se demora 3 a 8 semanas los cultivos, pero de todo esto, porque eso no es la interpretación que tú le vas a dar. Tú le pides vaciloscopía, haces tu indicación, haces tu ficha, la mandas al programa. La enfermera toma la muestra y la envía al laboratorio y te viene el resultado. En el resultado dice paciente pausivacilar. Doctor, en su diapositiva no dice. Dice. Esa interpretación es la que ustedes deben hacer. Porque en el resultado te dice una cruz, 2 cruces, 3 cruces o negativo. ¿Qué significa? ¿Qué le vas a decir a la mamá? Que acá me dice que 3 crucecitas es positivo. ¿Pero qué significa? Porque tú tienes que tomar medidas en esto. ¿Qué significa negativo? Cuando no se observan bacilos ácido alcohol resistente, o sea, los bacilos de Koch, en 100 campos observados. Van al microscopio, ellos lo dividen en campos, no ves ninguno, negativo. Pero resulta que en 100 campos observas de 1 a 9 bacilos. Ese es un pausivacilar, que generalmente son los subclínicos. Esos pacientes son los que están yendo al proceso de la infección, en los que probablemente tengas que utilizar tratamiento, ¿no?, preventivo. Pero si tienes un niño con esto, ¿qué significa? Que hay un familiar que lo ha contagiado. Por lo tanto, el programa tiene que actuar buscando los contactos. Para eso sirve. Resulta que este paciente es positivo en una cruz. Es porque se ha identificado un bácido ácido alcohol resistente en promedio en cada 100 campos. Ese es uno, perdón, en una cruz. En 50 campos hemos encontrado de 1 a 10, 2 cruces, y cuando encuentras 10 en 20 campos, eso significa que está repleto, ¿no?, de bacilos. Así se interpreta. ¿Y por qué les traje esto? Porque cuando ustedes vayan a su posta, porque van a tener que ir, todo el mundo tiene que pasar por el primer nivel de atención. Cuando ocurrió la pandemia, ¿qué pasó con los internos? A todos los sacaron de los hospitales. ¿Y a dónde los mandaron? A todos los centros de salud. ¿Ustedes creen que no han hecho esto? Ahí los mandaron. Y por eso ustedes, como representantes de su universidad, tienen que sacar la cara. Porque ahí se van a encontrar con todas las universidades. Y te van a decir, interpreta. Está el asistente y te va a decir, a ver, ¿qué significa 3 cruces? Tal cosa, doctor, mira, hay 10 vasos en 20 campos. ¿Qué te van a decir? Nadie te va a molestar. Nadie te va a decir nada. Es más, a veces ni te van a preguntar porque saben que le vas a responder. ¿Y cómo vas a quedar tú? Pecho hinchado, ¿no? En mi clase de pediatría me enseñaron. ¿Sabían eso? ¿Lo sabían? ¿Lo habían escuchado? ¿Sabían que se daba el diagnóstico de decir de una cruz, 2 cruces, eso que lo sabían? Pero la interpretación, chicos, esa es la diferencia entre un personal de salud y un médico. Porque el médico sabe
que lo que tiene al frente, cómo interpretarlo y de dónde salió. No es por vanagloria, pero yo generalmente utilizo estas frases para subirles el ánimo a todos, pero los médicos somos un grupo que se diferencia. No es menospreciar a nadie. ¿Cuál es la única carrera que demora tanto tiempo? Medicina. ¿Terminan ahí? Mentira. Les falta el internado. ¿Terminan ahí? No. En el Perú tienes que hacer el SERUM. ¿Terminan ahí? No. Según la nueva norma, te dice que tú cuando terminas el SERUM, resulta que ya están convocando a la especialidad, por lo tanto ya no vas a alcanzar. ¿O no? Por más que la universidad corra. Ese problema hay ahorita con los chicos que han terminado el SERUM. No pueden postular. Van a postular todavía el siguiente año. O sea, vas a tener que esperar un año, buscar donde sea para poder trabajar. Un año. Y si quieres hacer la especialidad, depende de la especialidad, vas a tener 3 años o 5 años, dependiendo de la universidad. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. Las plazas todavía no están tan libres. No estamos en un país en el que uno termina y la especialidad automáticamente te consiguen trabajo. Lamentablemente ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos que contratar especialistas que están con contrataciones de servicios de terceros o servicios no personales, ya hasta ahora, y que no son trabajos seguros. Entonces obligan a que hagan la especialidad. Muchos de los colegas que se atrevieron a meterse durante la pandemia y que estuvieron ahí, bueno, a ellos sí ya de manera permanente. ¿Terminó ahí? No, porque viene la competencia con las otras especialidades o con los otros especialistas. Sales y para que tú puedas tener mejor currículum, has tenido que tener maestría, doctorado. ¿Cuánto tiempo? 2 años más. Doctorado, 2 años más. ¿Sí? Mientras tanto, ya se asustaron. Mientras tanto, su vida tiene que ir en paralelo, por favor. La medicina, la carrera de medicina es una vida, su vida tiene que estar en paralelo con sus planes. No hagan que solamente la medicina los absorba. Aprendan a que pueden ir en paralelo. ¿A qué me refiero? A que pueden tener su familia y pueden ir en paralelo haciendo las cosas. Porque si te cierras que solamente lo vas a hacer, no, yo quiero ser médico y de aquí cuando termine el doctorado, recién me voy a casar. Ya son abuelitos y todo. Muy bien. Seguimos, en el diagnóstico bacteriológico también tenemos los cultivos, que demoran aproximadamente de 3 a 8 semanas, los aspirados gástricos, ¿no? Son 3 muestras en la primera hora de la mañana, que ya les expliqué, otros lugares donde tomar muestras, y esta prueba, que es una reacción en cadena de la polimerasa, que tiene una especificidad de aproximadamente el 80%, y que te diagnostica 2 cosas, la presencia específica del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y resistencia a la rifampicina. ¿Y por qué es importante la resistencia a la rifampicina? Porque te va a determinar si ese paciente es multidroga resistente, que eso es lo que está de moda. Cuando yo estudiaba medicina no existía ese término de resistente, multidroga, ni siquiera, solamente teníamos el cuadrito de 1, 2, 3 cruces, nada más. Ahora ustedes tienen eso, ¿no? ¿Cómo se llama esta prueba? ¿Quién está? ¿Y se puede hacer? ¿Se hace acá en Chiclayo? Sí se hace. Regional creo que también lo hacen, en la Brasil también lo hacemos. Y en el diagnóstico etiológico, no, el método más empleado es el cultivo, pero acuérdense, el cultivo demora aproximadamente 8 semanas o más. El único que hace cultivos para Mycobacterium tuberculosis es la Jereza. Todos enviamos ahí, MINSA, ESALU, la Fuerza Armada, todos envían ahí. Se demoran 8 semanas. En 8 semanas tu paciente puede estar muerto. ¿Sí? Esto solamente sirve para confirmar. ¿Sí? Y acá tenemos otras pruebas como la amplificación de ácidos nucleicos y el test de ADA. Y aquí va lo que les había mencionado antes. Es el test de ADA. ¿Alguien?
enzima. ¿Sí? La adenosina, ya, pues el celular. La adenosina desaminasa. ¿Ya? Esta enzima aumenta ¿por qué? ¿Quién la forma? ¿Quiénes son las células que aumentan o que se reclutan en tuberculosis? ¿Quiénes producen la respuesta de inmunidad en la tuberculosis? Los linfocitos. Por eso les decía, si ustedes la patogenia la ven que está producida por los linfocitos, todo lo que va a decir en las pruebas es porque se produce eso. Los linfocitos T son los que producen, ¿no?, la adenosina desaminasa. Y hay una relación en comparación con los valores normales o con el ADA sérico normal de aproximadamente 2.5 mayor que el valor. Por lo tanto, tenemos que hacer generalmente test de ADA en sangre, que es el sérico, y de líquido donde nosotros queremos dosar. Y estos son los criterios de Stein modificados por Toledo, que en realidad son los mismos. Miren, el criterio bacteriológico, anatomopatológico, inmunológico, radiológico, clínico y epidemiológico, ¿no? Ya generalmente no se utiliza porque ya existe el programa, pero ¿qué es lo que te dice? Si tú encuentras la bacteria, ya para, es diagnóstico definitivo. Es lo más que te llegue al consultorio, porque les va a llegar, les apuesto y se van a acordar en algún momento, que llegue la mamá y le dice, doctor, vengo para que le haga rescate de parásitos al hijo. Pero ¿sabe qué? En la noche tiene el prurito anal. No te lo dicen así. ¿Le pica qué? ¿Ya? ¿Y sabe qué? Le he visto unos animalitos chiquitos. Ya, ¿ustedes qué harían? ¿Ah? ¿Qué harían? ¿Qué harías? ¿Te toman muestra? ¿Qué harías? ¿Examinar tu ropa? ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Cómo se llama? El tetragrama. Ya. ¿Eso haría? La mamá te está diciendo que está viendo los animalitos que se mueven. ¿Para qué le vas a pedir? Pues ya tienes el diagnóstico. Es lo mismo acá. Si la prueba bacteriológica te sale positivo, tienes el diagnóstico. ¿Qué haces en el otro paciente? Ya tiene oxiuro, pues dale tratamiento. Pero hay, en la viña del Señor habemos de todos. Les apuesto que hay colegas que vamos a hacerle los exámenes. No, si ya tienen la confirmación, la mamá te está diciendo, vale su albendazol, su mebetasol. Generalmente el enterobium va asociado a llave, ¿no? Pues los niños se meten a la boca y todo. Muy bien. Y un acápite importante es los pacientes con tuberculosis con VIH, ¿no? Generalmente los pacientes lactantes con adenopatías ciliares, ¿no? Y con infiltrados sospechan mucho de tuberculosis, ¿no? En adolescentes la presentación es variable y algunos presentan infiltrados difusos, sobre todo en los lóbulos superiores, ¿no? Adenopatías tuberculosas, que es una de las formas más frecuentes. Nosotros hemos tenido pacientes que se han hospitalizado por adenopatías que generalmente son unilaterales y que son supraclaviculares de mayor frecuencia en el lado izquierdo, ¿no? Que empiezan de comienzo gradual, cambios indoloros, pero estos pacientes siempre ingresan para descartar linfomas o para descartar neoplasias. Pero hay otros parámetros que se utilizan para este tipo de pacientes. Y al final tomamos una biopsia por aspiración o de repente una biopsia de ganglio y encontramos, vamos a suponer, cuál es lo clave para poder determinar una enfermedad granulomatosa como la tuberculosis. Es que el informe de la biopsia que diga secreción gaseosa. Gaseosa no, gaseosa. Casio o casium. Eso es más que seguro que es un paciente con tuberculosis. Miren, acá tenemos, no se ve muy bien, pero en la diapositiva la van a ver, tuberculosis cutánea,
Las adenopatías, sobre todo cervicales, la escrófula, que es generalmente una adenopatía que ha drenado realmente en el cuello, y adenopatías aquí, cuando hay un diagnóstico de una exposición familiar afectada, que sería radiografía de tórax, estudios histológicos y microbiológicos, y hay diagnósticos diferenciales también, lo que les había mencionado: enfermedad por arañazo del gato, micobacterias atípicas, infecciones micóticas, toxoplasma y neoplasias. Y la tuberculosis miliar, que generalmente es paucivacilar y que la sintomatología es baja, ya lo había mencionado, ¿no? Y acá tenemos imágenes radiológicas de tuberculosis miliar. Vamos a avanzar un poquito. La meningitis tuberculosa, que generalmente esa es una de las enfermedades por las que se coloca la BCG para evitar este tipo de complicaciones. Lamentablemente, cuando el bacilo se mete al cerebro, produce daño irreversible, ¿no? Y otra de las enfermedades es el mal de Pope. ¿Qué es el mal de Pope? ¿La tuberculosis de dónde? De la columna vertebral. Son las dos principales enfermedades que, al colocar la BCG, estamos protegiéndolos en niños menores de 5 años, ¿no? Generalmente esta aparece a los 6 meses de la infección, y por eso es que les había comentado el caso del paciente que nos atendió retiro voluntario. Ese paciente convulsionó hace más o menos un año. Le hicieron resonancia y no había imágenes. Ha pasado cerca de un año y ya aparecieron las imágenes. O sea, ese paciente probablemente es un paciente con TEC, ¿no? Neurológicamente puede haber rigidez de nuca, ese paciente puede hacer coma, ¿no? Pero generalmente entran por convulsiones, ¿no? Y los exámenes que se le piden, y acá tengo un cuadrito para poder diferenciar el estudio de líquido cefalorraquídeo de un paciente normal con respecto a la presión, que se puede medir de diferente manera, la cantidad de leucocitos, sobre todo linfocitos y monocitos. Si encuentran neutrófilos, no es otra cosa, generalmente es bacteriano. Si encuentran linfocitos y monocitos, piensen en que el paciente puede ser una tuberculosis. Si las proteínas están aumentadas y la glucosa está baja, piensen en tuberculosis, ¿ya? Y el tratamiento, los objetivos es curar al paciente, evitar su fallecimiento, suprimir la transmisión de la infección, cortar, ¿no? Ver que los familiares no se... y evitar la resistencia a los fármacos, que es un problema ahorita de salud. Son 4:52. Ya me imaginaba que de repente no íbamos a llegar. Aún no llego a la norma técnica de tuberculosis. Y eso que he tratado de resumir. De todas maneras se tienen que cumplir los turnos. No, yo sé que hasta a las 5, no se preocupen, a las 5 acabo. Les pregunto si podríamos adicionar otro día para poder... Lo que pasa es que si yo quiero enseñarles, no voy a venir y hablar y al final no me entienden nada, ¿no? Ustedes tienen que estudiar para que aprendan, ¿no? Y lo que yo tengo que darles es para que aprendan. Programamos otro día y con calma, y termino hasta donde lo que es la norma técnica de tuberculosis, porque según el programa hoy día tengo TB-Sida. ¿Está bien? Ya, eso sigue. Entonces, factores que dificultan la estimación de la carga: dificultad para establecer un diagnóstico definitivo, presencia de enfermedad extrapulmonar, ¿no? Escasa prioridad de materia de salud pública, y esto de acá, una inexistencia de vínculos entre pediatras del sector privado y de los programas nacionales. ¿A qué me refiero? El pediatra que trabaja en la clínica, ¿ustedes creen que lo va a mandar a los programas de TV? Son pocos los que de repente van a sospechar de tuberculosis. Generalmente, cuando van a las áreas hospitalarias es donde hacemos el diagnóstico. Entonces, lo que nos falta probablemente es unificar, ¿no?, los que se encuentran en el área privada, porque hay colegas que solamente se dedican al área privada.
¿no? Y que puedan captar pacientes y puedan ser referidos a las áreas donde se pueda dar el tratamiento. Y acá tienen la norma técnica, ¿no? Es la 339 del año 2023, ¿no? Que fue publicada el 25 de marzo del 2023 y que dice norma técnica de salud para el cuidado integral de personas afectadas por tuberculosis, familia y comunidad. ¿Ya? Esta es la última norma técnica. Hay anteriores, hay del 2018, hay del 2015. Entonces, van cambiando, ¿no? Y cada uno tiene cierto diferencial. Definiciones operacionales de esta norma técnica y por qué yo considero que esto es importante. Porque ustedes van a trabajar en base a esto. ¿Ya? O sea, la parte teórica, eso se queda acá, se queda en el internado. Cuando ustedes vayan a trabajar, es esto lo que van a trabajar. Los errores que ustedes cometan va a ser en base, o que los quieran juzgar, es en base si cumpliste la norma técnica. Si tú haces lo que dice la norma técnica, no hay problema. Pero si tú cometes un error, no, que el artículo de este año que ha sido publicado antes de ayer, que fue publicado en España, en Estados Unidos, dice esto, pero eso es diferente a la norma técnica, pues, ¿ya? Eso es otra de las cosas que tienen que aprender. Ustedes deben regirse de acuerdo a las normas de donde van a trabajar. Si ustedes trabajan en el Perú, esta es la norma técnica. ¿Ya? ¿Qué dice? Menor de 18 años con diagnóstico de TBC pulmonar extrapulmonar en la que inicia el tratamiento. Eso es un paciente con TBC. TBC infantil es aquel que tiene estudio bacteriológico, ¿ya? O muestra histológica. O sea, está demostrando la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Hay 5 criterios que ya se los he hablado. Los clínicos, fiebre, todo baja de peso, exposición, o sea, contacto, la prueba de tuberculina, la radiografía, que también ya les hablé, y los exámenes de ayuda al diagnóstico. El DIGSPER, ¿no? Esos exámenes que habíamos visto. Ahora, de estos criterios, tienen que cumplirse 3 o más. Pero si tú ya tienes el bacteriológico, suficiente con el bacteriológico. Pero tienes que cumplir 3 o más. De estos, ¿cuál es el más importante o cuáles son los más importantes? Es la exposición o el contacto y la parte de la radiología. Y a eso me refería cuando hay pacientes que radiológicamente tú tienes una imagen, pero tú tienes todas las pruebas negativas. Pero ya ha avanzado tanto, como les digo, solamente con tomar una muestra de sangre o una muestra de líquido cefalorraquídeo y en días hacer pruebas de reacción en cadena de la polimerasa y en 2 horas tienes el diagnóstico. Sí. Esos son como criterios que dice la norma técnica. ¿Ya? Pero mira qué tipo de criterios tienes. Tienes que tener la exposición. O sea, tú tienes que confirmar que tienes a un familiar y está contagiando, pero el paciente no lo tiene. Entonces, eso es para que podemos hacer el diagnóstico. Paciente nuevo, solo que digo paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca ha recibido tratamiento antituberculoso o que lo ha recibido por menos 30 días consecutivos o 25 dosis consecutivas. Caso antes tratado, ¿no? Paciente con diagnóstico de tuberculosis con antecedentes de haber recibido tratamiento por 30 días. Fracaso, también. Dio tratamiento, no me respondió. Recaída, paciente que presenta otro episodio de tuberculosis, ¿no? Abandono recuperado es aquel que recibió el tratamiento, lo abandonó, pero resulta que el personal de salud fue y lo recuperó. ¿Ya? Todos esos términos. ¿Cuándo es condición de egreso de un paciente? Lógicamente, a un paciente que le diagnosticaste TB, recibe el tratamiento, le haces de nuevo la vaciloscopía y está negativo. Ese es un paciente con tratamiento completo, curado. Pero ¿quién también es un paciente con condición de egreso? Paciente que es vaciloscopía positiva al inicio, que recibe tratamiento, que va clínicamente muy bien, pero resulta que ya no le haces examen bacteriológico al final, pero va bien clínicamente. ¿Sí?
Otro es paciente que inicia tratamiento sin confirmación y concluye todo el esquema con una buena evolución clínica. Ese también es un paciente con tratamiento completo. ¿Ya? Esos son más detalles técnicos que fisiopatológicos, ¿no? Igual fracaso, paciente fallecido, pues es otro. Ya, no tengo que... Paciente que abandonó, paciente no evaluado, también ese es otro de los términos. Paciente con éxito en tratamiento, esa gente recibe todo el tratamiento, le vuelves a hacer la prueba y este paciente se recupera. El estudio de contactos, acá tenemos el contacto índice. Esta también ha sido pregunta de examen. ¿A qué se refiere con contacto índice? Es la persona que ha sido diagnosticada con TB, pero es la primera, ¿ya? La que probablemente ha contagiado al resto. El contacto, esa es otra de las cosas. Persona que tiene o ha tenido exposición con un caso índice, o sea, con el primero, diagnosticado de tuberculosis en los 3 meses previos al diagnóstico. ¿Cuánto tiempo usted ha vivido con el familiar? Oh, recién la semana pasada. ¿Ustedes creen que en una semana va a salir positivo? Por eso, esta es la definición de un contacto, ¿no? Y acá, bueno, lo que es contacto, a ver, ya nos pasamos. Contacto censado, contacto examinado, bueno, eso ya lo pueden leer, pero quiero mostrarles acá. Se debe priorizar el diagnóstico en niños que pertenezcan a estos grupos. Los contactos de DBC pulmonar, resistentes, menores de 5 años con infección con VIH y con desnutrición. Acá está, también. Esto de acá. Ustedes van a encontrar esto. A veces solamente dicen tratamiento en segunda fase, 4H3R3. ¿Qué significa? El número que va adelante te va a indicar el número de veces. Y el número que va después, las veces por semana. Entonces, ¿qué significa acá? 2HRR, 2 meses. ¿Ya? Diariamente, un aproximado de 50 dosis. ¿Y qué significan esas siglas? La H, la isoniazida, el etambutol, la piracidamina y la rifampicina. Son los 4. ¿Okay? ¿Cuál es? Y la isoniazida. ¿Sí? Y esos son los que te van a determinar la resistencia o la clasificación para ser resistente o multidrogo resistente. ¿Cuándo considero a un paciente multidrogo resistente? Cuando hay resistencia a la isoniazida. ¿Y resistente? A cualquier otro menos a la isoniazida y a la rifampicina. ¿Sí? Esos son los de la primera elección. Muy bien. Y acá está el tratamiento de terapia preventiva, ¿no? Que generalmente es para los contactos. Se debe indicar a personas diagnosticadas de tuberculosis o con factores de riesgo. En mayores de 15 años la dosis es de 5 miligramos y en menores de 15 la dosis sube, 10 miligramos por kilo. ¿Ya? ¿Aproximadamente cuánto? 6 meses. Y en personas que tienen VIH, el tratamiento generalmente es por un año. ¿Sí? Acá este cuadrito es para que lo revisen ustedes, las dosis. Seamos sinceros. ¿Se lo van a aprender? Quizá. Una semana les va a durar. Y se van a olvidar. ¿Ya? Eso es de seguro. Pero que lo deben tener, lo deben tener. Lo deben leer, lo deben leer. ¿Pero? ¿Tienen clase? Ah, acá tienen clase. Ya. 3 minutitos nomás.
creo que hay que cumplir los tiempos. Coordino, por favor, ya, coordino con ustedes. El día viernes continuamos con VIH y luego coordinamos para hacer, porque me toca mi cardiología y me tocan los ya, con ustedes. ¿Está bien cómo estamos?